Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Yami y les invito a que se suscriban al canal oficial de las 5 esquinas. Desde aquí estamos desde la Gran Manzana. Un beso. Saludos amigas y amigos, ¿qué tal? Feliz verano para todos y todas. El calor está arreciando no solamente aquí, también en el mundo entero, donde es verano en los países donde tenemos la época de verano. La sequía está azotando, pero no solo la sequía de agua, sino también la sequía mental, la sequía actual. La está en los países hoy día la paz. Algunos guerra armada, otros guerra psicológica, guerra económica. Europa está en desarreglo. América Latina está en las calles protestando de alguna manera u otra. Y aquí en Estados Unidos no nos salvamos. La ola de asesinatos por parte de los policías en Estados Unidos y en contra de personas negras sobre todo, ha creado una situación bastante difícil, porque teniendo un presidente negro este país y tantos otros funcionarios negros, y tantas conquistas sociales que se habían obtenido a través de tantos años de lucha por los derechos civiles, parecería que está siendo tirado al zafacón todo ese legado, que no solo fue Martin Luther King, ni mucho menos, desde antes Rosa Parks, un jovencito llamado Emmett Till, a quien asesinaron terriblemente en Mississippi, acusado, un jovencito de 14 años, acusado de haberle silbado a una mujer blanca. Ese asesinato causó una conmoción tal que cuando su cuerpito fue encontrado varios días después en el río, todo apaleado, torturado, en estado ya de descomposición, su madre no quiso que cerraran la caja que contenía el cadáver y que todos los que desfilaran frente al cadáver de ese niño pudieran ver el estado en que lo dejaron. Ese horrendo asesinato provocó que un gran poeta nuestro, cubano, Nicolás Guillén, escribiera un poema conmovedor que decía más o menos al principio: el Mississippi pasa, y cuando pasa el Mississippi, etcétera, etcétera. Ahora no me acuerdo. Decía también el poema: oh viejo río, amigo de los negros. Es un poema conmovedor sobre ese niño. Búsquenlo, léanlo, perdonen mi falta de memoria, la vejez no perdona. Quiero decir, la juventud avanzada. Bueno, ese asesinato, decía yo, provocó tal conmoción. Luego vinieron aquellas famosas manifestaciones por el derecho a ir a las universidades, a las escuelas secundarias en el sur, sobre todo en Mississippi, en Alabama, en Texas, en Luisiana. Ustedes comprenderán que eso dio por resultado toda una sensibilización de una parte de la población, a tal punto que entonces fue posible que sucedieran aquellos acontecimientos que dieron lugar a la famosa marcha por los derechos civiles y la lucha tremenda que desembocó en los años 60 y que terminó con los asesinatos
de los liberales negros y blancos, es decir, Martin Luther King, de Robert Kennedy. Antes habían asesinado a John F. Kennedy, el presidente Kennedy, y muchos otros asesinatos más, incluyendo el de Malcolm X. Pues bien, esa situación de racismo que estamos viendo no solamente tiene un componente del racismo blanco contra la población negra o minoritaria. Ahora vimos lo que acaba de pasar con el señor Trump, las terribles declaraciones que ha dado sobre los mexicanos, o sea, algo descomunal. Pero eso tiene cocorícamo, como decimos en República Dominicana. Eso no viene de repente. En alguna ocasión yo comenté acá, si mal no recuerdo, sobre un señor apellidado Huntington, que escribió varios libros, uno famoso de la guerra de las civilizaciones, el conflicto de las civilizaciones, donde él planteaba, el señor Huntington, un señor ultraderechista de la Universidad de Harvard. Este señor fue el que predijo, entre comillas, que el mundo se dirigía a una guerra cultural, una guerra religiosa. Pero después, ese es el libro más conocido de él, pero después él escribió antes de morir un libro por encargo, un libro que fue escrito luego de los ataques que se hicieron aquí contra las Torres Gemelas, el Pentágono, etc. Ese libro, que se llama en inglés Who Are We, es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿O quiénes somos? Hablando de quién es un estadounidense. Plantea precisamente eso que estamos viendo hoy. Que para ser estadounidense, primero dice Huntington en ese libro, escrito por encargo, de los poderes establecidos aquí en Estados Unidos. Dice el señor Huntington que para ser estadounidense usted tiene que pero seguir los valores de la raza blanca, de extracción, no todos los blancos, de extracción anglosajona y de religión protestante. Es decir, la famosa sigla la famosa palabra de WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Dice Huntington que el que no tiene esos valores, aunque sea negro, que para usted ser estadounidense, usted tiene que adherirse a esos valores. Que este no es un país de inmigrantes, dice él. Y enfrentaba lo que había dicho el expresidente, el antiguo presidente Kennedy, de que este era un país de inmigrantes. Y lo menciona Kennedy diciendo, él estaba equivocado, este no es un país de inmigrantes, eso es mentira. Este es un país de settlers, en inglés, es decir, colonizadores, para usar la palabra más o menos en español. Porque él mantiene en ese libro, que quienes vinieron aquí no eran inmigrantes, que los que vinieron de Europa, sobre todo los llamados peregrinos, los puritanos que vinieron de Inglaterra, de Holanda, eran gente que construyeron una nueva sociedad, que no vinieron a vivir en una sociedad ya establecida como los inmigrantes hacemos, y que por tanto esos fundadores de esta nación que hoy se llama Estados Unidos no eran inmigrantes, sino settlers, colonizadores. Pues bien, dice en ese libro ese señor, y esto me valió la expulsión de un recinto de la Universidad Pública de Nueva York, donde una vez enseñáramos, porque
yo asigné ese libro a los estudiantes, hicimos un estudio crítico del mismo. Dice ese señor que el principal enemigo de Estados Unidos, de la nación estadounidense, son los latinos. Y dentro de los latinos, los mexicanos. ¿Y por qué decía él eso? Pues él lo explica en el libro. Que los latinoamericanos no nos asimilamos a Estados Unidos, que nosotros seguimos hablando español, que nosotros seguimos comiendo arroz y habichuela, que nosotros seguimos comiendo plátanos, mangú. No, él no dice esas cosas así, pero dice no nos asimilamos, que leemos nuestros periódicos en español, vemos televisión, oímos radio en español, viajamos constantemente a nuestros países y seguimos siendo católicos. Y en segundo lugar decía, pero dentro de ese grupo los peores son los mexicoamericanos. Decía, ¿por qué? Porque además de tener todas esas características, están más cerca y además tienen conflictos territoriales con Estados Unidos. No conflictos, sino reclamos territoriales. Y que esos eran los enemigos de este país principalmente. O sea que lo que el señor Trump acaba de decir y lo que ciertos candidatos republicanos y algún que otro demócrata, porque los demócratas se guían de liberales, pero no lo son, créanme, la mayoría, el 99% no lo son. Pues bien, esas son las causas de esto que estamos viendo hoy. Recordemos que cuando se formó esta nación, ni los judíos, por supuesto, ni los indígenas, ni los esclavos negros, ni los blancos pobrecitos y de otros países que no fueran anglosajones, como los irlandeses, italianos, etcétera, ni los católicos podían ser ciudadanos de este país. Eso vino mucho después. O sea que todas estas luchas que se han dado han desembocado en una situación donde diferentes grupos de diferentes procedencia étnica, racial, religiosa, cultural, se han amalgamado más o menos, pero el poder reside todavía en esos grupos que sostienen que esta nación le pertenece a los white anglo-saxon protestants, a los blancos anglosajones protestantes. Será hasta la próxima. Pero espero que reflexionen sobre esto para que no nos perdamos en el día a día y comprendamos que esto tiene raíces ideológicas, culturales, etcétera, y políticas, por supuesto. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Yami y les invito a que se suscriban al canal oficial de Las 5 Esquinas. Desde aquí estamos desde la Gran Manzana. Un beso.